Estamos grabando. ¿Vieron la última clase, chiquillas, chiquillos? Las últimas. Sí, Respiración, circulación. ¿Y tienen dudas al respecto sobre la clase de temperatura o la de respiración y circulación? ¿No hay dudas? Sí, no. ¿puede poner tiene el power de la clase de temperatura? Sí, claro. Voy a compartir entonces. Pum, pum, pum. Compartir pantalla. Acá estamos. Ahora, el power no es igual al video, pero sí, varios elementos son de acá. Tú me dices cuándo puedo parar o dónde Sí, es están. más allá porque, bueno, todo eso yo lo hice en, en, en esta tarea que usted envió. Yo hice todo eso, entonces lo entendí. Ya, genial. ¿Alguien hizo la tarea esta? Que es muy divertida. Mire, yo la respondí como mentalmente y tengo como una idea de qué pasa ahí. Ya, Porque, ¿me puede mostrar la pregunta que hacía usted? acá. Voy a proyectar así. Bueno, yo había como pensado en el presupuesto térmico. ¿Ya? Al final el presupuesto térmico es el calor total. Claro. Entonces, este calor total se ve influido por diferentes mecanismos, diferentes factores. Disipación de energía o radiación, etcétera. Y por ejemplo, ¿No? si vemos el espacio de estos acuarios, eh, podríamos también pensar como que influye la geometría Sí, por o la base, la superficie. claro. Eh, O al sea, ser, al sí, ser sí. más pequeño, eh, puede captar la energía más rápido. No, no sé si captar la energía más rápido, pero sí puede, no sé, pues imaginemos que está el Sol y podría tener un presupuesto térmico quizás más alto al ser un acuario más pequeño. Ya. Eso es Mira, una de las más cosas que que, pensó. más que presupuesto térmico alto, uno diría que hay procesos que van a ocurrir a distintas velocidades. Por ejemplo, si la poza y el intermareal es más pequeña, se necesita menos energía para elevar su temperatura. Entonces, una poza pequeña respecto a una poza grande va a tener diferencias en temperatura solo dependiendo de la cantidad de masa, pensando que son propiedades extensivas, que van a depender de la cantidad de materia. En ese sentido, la invitación era a pensar cómo era esta ecuación de presupuesto térmico en una poza. Entonces uno podía pensar que la radiación podía influir enormemente en una poza pequeña más que en una poza grande. De la misma forma, la pérdida de agua evaporativa es mayor en una poza pequeña que en una poza grande. Entonces, la invitación era a eso, a analizar cómo la poza se podía comportar en función de diferentes características bióticas y abióticas. ¿Me entiendes? Eso, Ya. bueno, es una pregunta de baja estructuración, o sea, una pregunta abierta que podría tener muchas interpretaciones. Pero esa es la invitación, como les digo, a pensar cómo, y como bien decías tú, diferentes geometrías, diferentes tamaños pueden influir en el presupuesto térmico, es decir, la energía total calórica contenida en estas pozas. Así uno puede pensar que, por ejemplo, la mayor de las pozas, que es el océano, la gran poza, requiere menos energía para elevar o sea, requiere mucha más energía para elevar su temperatura. En cambio, una poza pequeña requiere muy poca energía. Entonces está sujeta a variaciones térmicas diarias. Y dicho sea de paso, no solo temperatura, sino que también el pH varía durante el día. Dado que las algas van a consumir el CO2, por tanto van a reducir la acidez de estas pozas durante ciertas fases de la fotosíntesis. Entonces también a entender que el intermareal es un sistema súper dinámico, que lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Eso era lo que quería que generáramos con esta actividad. No sé si alguien pensó otra Profe, cosa. ¿Sí? es que cuando dice infiere las variables abióticas y bióticas, ¿a qué se refiere? Porque abiótico es algo que no permite que haya vida, o es como que no, o un factor que no tiene vida y afecta.
Exacto, es lo segundo. Variable abiótica Ah, se refiere a que no forma parte de lo vivo. Por ejemplo, una variable abiótica es el agua, es la luz, el calor. Son variables que no mm. son seres vivos. Una variable biótica tiene relación con los seres vivos. Por ejemplo, esos animalitos que se ven ahí, eso, creo que hay una estrella de mar, ¿Claro? hay un, no sé, no es un cangrejo, ¿cómo se llama esto? Se me olvida. Lo que se comen, La jaiba, no, 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 otro que es como bien sofisticado cuando uno lo pide. sushi. No, La langosta. langosta, Ah, eso. ya, la langosta. Ya. Claro, mire, aquí la pregunta está orientada hacia los peces. Entonces, ¿qué podía afectar la fisiología de los peces? Entonces uno podía pensar que la cantidad de agua, porque mayor cantidad de agua necesita mayor energía para elevar la temperatura 1 grado. Y si elevamos la temperatura 10 grados, se duplica o triplica o aumenta en una cantidad de veces que depende del Q10, la tasa metabólica de los peces. Entonces, obvio que como variable abiótica iba a ser la temperatura, la cantidad de agua, variables importantes. ¿Y qué variables bióticas podían afectar a los peces? Como La alga, no, no, súper, súper. ¿sí? Sí, la cantidad de algas, porque fíjate que las algas van a consumir el CO2. Consumir el CO2 presente en el agua implica disminuir la acidez del agua. O sea, el valor de pH aumenta, se vuelve más alcalina. Y eso también tiene consecuencias que son parte de la clase 10. Pero sí afecta a la fisiología. Modificación del pH del medio va a afectar la fisiología de los peces. También Pref- la variable, perdón, la variable biótica también puede estar relacionada con las tramas tróficas, la disponibilidad de alimentos. Entonces, la fisiología de los peces va a estar influenciado por las variables abióticas y bióticas. Y la segunda, que era presupuesto térmico, claro, ahí teníamos que modelar cómo las variables podían influir en alguno de los elementos. Dime. que usted dijo algo muy importante ahí y dijo que tenía relación con la clase 10, pero también tiene relación con la clase 9 de la tarea que dejó, ¿Ya? porque usted habla del consumo de oxígeno y que también disminuye la acidez, por lo tanto aumenta la alcalinidad, y eso también tiene algo que ver con esa tarea de donde tenemos que relacionar el sistema respiratorio, el sistema nervioso y ¿qué era el otro? Ah, sí, y el pH. Claro, claro, guarda relación. La gran diferencia es que los peces no van a tener la ventilación pulmonar, sino que ellos van a manifestar eh, otros cambios, por ejemplo, relacionados con el flujo sanguíneo, pero no hay ventilación pulmonar. Los peces respiran incorporando el agua por la boca y sale por los opérculos de las branquias. Y en ese tránsito que esquiva el esófago, ellos obtienen el aire, el oxígeno, desde el agua. Bien, no sé si alguien más pensó algo respecto a esta pregunta. Alguien se hizo esta tarea. ¿Nadie? Bueno, quiero saber si alguien vio esta clase. Partiendo por ahí. Levante la Profe, manito. ¿Sí? ¿Alguien ¿cómo? habló? Yo tengo, sí, yo, Hola, Josefa. Josefa. Tengo una duda, o sea, es que yo pensé que la clase de día era para resolver dudas de la clase de sistema respiratorio y circulatorio, ¿no? Sí, ¿O es de también. esta? De Ah, todas. ya, La que tú quieras. La uno, la ah, 2, ya. la 3. ¿Tienes alguna pregunta puntual? De las otras sí, o ¿Sí? sea, de la última sí, de esta no, porque en verdad la vi rápido y como eran hartas explicar las fórmulas, como que no la vi muy atenta. De acuerdo. Pero Vamos a esta clase. ¿De esta tienes dudas? sí, ah, pero la anoté, espérame. Allá. Tanto les cuento que esta clase consistía en sistema respiratorio y circulatorio. Ya, la primera fue cuando dijo, o sea, no entendí bien cuando es que explicó cómo es que bajaba la presión, porque habló de la arteria y después que se hacía más chiquitita. Y dijo que explicó cómo hacía que, porque si venía más sangre, cómo se hacía para que no fuera tan rápido y la presión quedara Ya. como que se desordenara todo. De acuerdo. Nos vamos acá.
Tum, tum, tum. Estamos viajando rápidamente a través de la presentación. Quizá hay elementos que no están en el video porque igual puede todo. Acá. Esto. Ya. Mira, quiero que notemos lo siguiente. Imagínate una cañería, ¿sí? Una cañería que posee una sección transversal, que pueden ser 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Por pensar en un número. Y acá hay... Necesito esta herramienta. Aquí. Entonces, 10 centímetros cuadrados, que puede ser el área de este tubo. Para el caso de la clase es la aorta. De pronto, aquí hay una cantidad de presión hidrostática, es decir, la presión que genera el agua contra las paredes, la sangre contra las paredes. Ahora, esa presión va a disminuir en los capilares, disminuye enormemente. Y esto se debe a que la sección transversal es mayor a nivel de los capilares, de la suma total de capilares, que en la aorta. Entonces uno puede pensar, imagina un embudo en tu cabeza, entonces el embudo, cierto que es ancho y luego se angosta. En el embudo podría pasar eso, donde un fluido está en una sección más amplia, de mayor diámetro, y luego una de menor. Entonces, la de menor, obvio que aumenta la presión. La gran diferencia entre el embudo y esta red capilar que se genera tras la presencia de la arteria es que si sumamos la sección transversal de un vaso, más la sección del otro, más la sección del otro, más la sección del otro, esto genera un gran aumento de la sección transversal. Por tanto, esto conlleva una reducción en la presión hidrostática de la sangre contra esos vasos capilares. Entonces, junto con ello, ocurre una disminución de la velocidad y de la presión del flujo. Entonces, fíjate que si la sección transversal es de 1 centímetro cuadrado y esta aumenta a 100 centímetros cuadrados, y podríamos pensar que es la suma de muchos capilares, lo que ocurre es una disminución en la velocidad de conducción y también de la presión. Ahora, esto permite el intercambio entre las células que están presentes en la sangre y las células adyacentes a los vasos capilares. Entonces se reduce la velocidad y esto permite un intercambio efectivo de sustancias. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, súper. Otra Super, duda de la misma cuéntame. foto, Ya. esa que dice vena cava, ¿Ya? ¿o no? Sí, ¿Esa sí. es, es del mismo porte que la aorta o que una arteria? Sí, presentan diámetros muy similares. La diferencia está en el grosor de sus paredes. Ahora, Mm. lo más grande es la aorta, ¿de acuerdo? Fíjate que la aorta va a recibir todo el gasto cardíaco del corazón. O sea, todo el volumen de sangre llega a la aorta. Entonces, y llega a una gran presión. Entonces, la aorta debe tolerar la expansión que genera la compresión del corazón. Por eso es muy importante el efecto Winchester que les mostraba en la clase, que es esta particularidad elástica que presentan las arterias ante la incorporación, ¿cómo se dice? Eh, no continua, sino que discontinua de sangre, que es pulsátil. Entonces la aorta es un gran vaso que recibe una gran cantidad de sangre a alta presión. La aorta es tan grande que ustedes podrían nadar en la aorta de una ballena azul. Así es de grande, es enorme. ¿Bien? Y es un vaso de los más grandes del cuerpo, la aorta. La cava también es grande, pero no presenta el grosor en sus paredes de la aorta. Y la vena cava dirige la sangre hasta el corazón, hasta la aurícula, en el caso de los mamíferos, hasta la aurícula derecha. Profe, hay una duda. Al final usted Dime. mostró como cuando mostró el corazón, como mostró los diferentes corazones como de los distintos organismos y después mostró el de vertebrado. Y Ya. ahí, la otra, la que usó Esta, después. esta. No, la que salían todas las venas al final, al final. Esto Ah, tiene no, no mucho se más que la acuerda. clase, porque la clase igual recorto Ah, contenido, ya. pero ¿qué imagen, más o menos, o ilústrame? ¿Qué No, era? es que es que habló y dijo algo de la vena pulmonar y Ya, la arteria pulmonar y dijo que al revés, como de lo que dijo que en la mm, vena entraba ya, oxigenada y yo quedé como, no que la vena siempre era la sangre ya, con bajo excelente. oxígeno. Buena pregunta. Mira, te lo puedo mostrar con este esquema. Fíjate Ya. que, en general, y esto va en los textos, siempre las arterias las representan con rojo, primero, y las arterias llevan sangre del corazón hacia afuera.
Entonces, siendo este el corazón, dime cuáles serían arterias. Esta sería arteria, ¿cierto? Porque saca sangre del corazón y la lleva al cuerpo. Bien, arteria, entonces lleva sangre del corazón para afuera. Entonces, si este es el corazón, ¿de dónde sale sangre? De acá. Entonces, esto representa una arteria. Si vemos, esta no es una arteria, porque esta está llevando sangre al corazón, ¿te das cuenta? Si vemos ahora esta otra parte del corazón, vemos que esta no representa una arteria, por cuanto conduce sangre hacia el corazón desde el cuerpo. En cambio, esta es una arteria, que está llevando sangre desde el corazón a los pulmones. Entonces, aquí está la anomalía que tú me mencionas, y es que la arteria pulmonar no lleva sangre oxigenada, sino que lleva sangre desoxigenada desde el corazón a los pulmones. Y la vena pulmonar lleva sangre oxigenada hacia el corazón. Entonces, cuando hablamos de que las arterias llevan sangre oxigenada, eso solamente aplica a lo que denominamos el circuito sistémico. Este es el circuito sistémico. El loop que hay entre el corazón, cuerpo, corazón. El circuito pulmonar, formado por corazón, pulmón, corazón, presenta una inversión en los términos. Siempre se conserva el hecho que la arteria conduce sangre desde el corazón a alguna parte. Entonces, en el caso del circuito pulmonar, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar lleva sangre oxigenada. No sé si se entiende. A eso me refería con esta anomalía. Ahora, si Que, o sea, miras, cuéntame. no, lo que dice ahí de la arteria pulmonar, esas también se rigen en la pared, ¿o no? Lo que usted ¿Cómo? decía, como que las paredes son distintas al grosor. Sí, sí. Mira, Ya. fíjate que los ventrículos son mucho más grandes que las aurículas. Y los ventrículos tienen una capacidad contráctil enorme. O sea, este esquema no intenta ilustrar eso, pero sí nos permite ver cómo son de gruesas las paredes musculares del ventrículo. Son muy, muy gruesas. Cuando, por ejemplo, existe una falla en estas válvulas, bueno, que es algo que no vimos, es la válvula mitral y tricúspide, así se llaman. Esta es la mitral, esta es la tricúspide. Cuando estas fallan y de pronto la aurícula se contrae y el líquido no solo pasa al ventrículo, sino que el ventrículo al contraerse permite un reflujo, eso es conocido como un soplo al corazón. Cuando hay un soplo al corazón, fíjate que el cuerpo no satisface su requerimiento total de oxígeno, porque el ventrículo al contraerse no envía toda la sangre al cuerpo, sino que parte se devuelve anómalamente a la aurícula. Cuando eso pasa, el ventrículo se hipertrofia y aumenta el tamaño. Entonces la gente que tiene soplos al corazón debe eventualmente evaluar el desarrollo de hipertrofias a nivel ventricular. Es que el ventrículo bombea mucha sangre y muy fuerte, y se puede hipertrofiar. Entonces, esto te lo digo para que notes la fuerza con la cual puede bombear un ventrículo. Tu ventrículo late tan fuerte, bombea tan fuerte, que es capaz de llevar sangre a tu cerebro y al dedo chico del pie al mismo tiempo. Así es de fuerte. Por tanto, la arteria debe lograr contener esa presión hidrostática de sangre. Si lo pensamos de otra forma, cuando se endurece la arteria o las arterias, eso genera enfermedades como la arteriosclerosis en el cerebro, que pueden conducir a la demencia. Y eso puede ocurrir por la dieta y por la edad. Josefa, lo que yo te decía respecto al nombre de la arteria pulmonar está representado acá. Fíjate que en azul dice arteria pulmonar. ¿Te das cuenta? Entonces, hay arterias pintadas de azul. Existe eso. Y generalmente los estudiantes se confunden con esto en la escuela porque asumen que arteria es igual a color rojo. Y no, color rojo es una convención para sangre oxigenada y azul para sangre desoxigenada. Pero no hay una relación entre color y nombre, es decir, rojo y arteria. No sé si hay... Profe, Stephanie, hola. ay, sí, es que ahora que menciona eso de cuando da un soplo, me acordé que cuando estaba chica tenía como problemas al corazón y mi abuelita como que me decía que podían ser soplos y que me iba a crecer el corazón. Y como que ahora que lo dijo, me di como risa. Y Mira, ella me pero decía, bueno, me quedaba así como, ¿de qué me está hablando? bueno, pero no sé si te hace sentido el hecho que si falla la válvula y se redevuelve la Sí, sangre, me el hace corazón, sentir que haya tenido como, porque ella me lo decía como de que
como que algo que se dicen entre los abuelitos, como que si das Ah, soplo te va a cortar el corazón, entonces como que tenía sentido, tiene era sentido. real. Tu abuelita sabía mucho, a veces las abuelitas saben mucha farmacología y cosas, ¿eh? Como que a la abuelita le encanta hablar de fármacos, remedios y enfermedades. No sé, como que muchas abuelitas muy que dominan hartos temas. Pero sí, bueno, eso tiene relación. De hecho, yo tenía un soplo, pero la última vez ya no me lo encontraron, así que yo creo que ya no tengo soplo. Qué cosas, ¿no? Bien, no sé si hay más preguntas de esta parte, ¿eh? O algún comentario, algún aporte. Profe, hay una duda, Josefa, dime. si es que sabe en verdad o si es que se ha medido. Ya. ¿Cuánto se demora en lo que usted dijo recién, vos, por ejemplo, llegar sangre al pie? ¿No se sabe cuánto tiempo se demora eso? Mira, yo no lo sé, pero estoy seguro que se ha calculado. Ya. Pero es como Yo, cosa de segundo igual, pues. Así como, sí, o minutos. Pasa ya, que, mira, imagina lo que me estás diciendo. Me estás diciendo cuánto tarda la sangre. Pero la sangre, en verdad, es una estructura súper dinámica. Entonces puede que un claro. glóbulo rojo se desplace más rápido que otro. ¿Entiendes? O se Mm, desvíe. Entonces, lo que yo creo que seguramente se ha hecho es marcar algún elemento en la sangre y seguir, o sea, identificar la trazabilidad de este en el cuerpo. Y es como cuando a la gente le inyectan contraste, cuando le hacen una resonancia. Te fijas que le inyectan una sustancia y seguramente está súper establecido cuánto tarda en llegar a cierta estructura, a cierto órgano. mm. Entonces, la verdad es que yo no lo sé, pero seguramente se ha documentado, porque es de importancia clínica. Y eso con el corazón. No sé si hay más dudas de esta clase o la de respiración, chiquillas, chiquillos. Profe, Dime. me surgió una duda porque no entendí bien, o quizás me volé, pero cuando apareció un caballo y que Ya, le pusieron algo del ganso, no me acuerdo qué exactamente era del ganso, porque en ese tiempo no había plástico, ahí. claro, ya. ¿Por qué la sangre subió y bajó? Porque va en contra de la gravedad, pero ¿por qué pudo hacer eso? ¿Por Ah, la ya, presión? ya vamos, ya, súper. Mira, andémoslo de la siguiente forma. Ya está Stephen Hales, van a matar a la yegua, pero decide jugar con su sangre. Entonces, ocupa el tubo, la tráquea de ganso, ya que no hay un tubo plástico que permita hacer esta vuelta. Y este tubo de vidrio se llena de sangre y la sangre sube, pero se desplaza, o sea, asciende y baja, sube y baja. Fíjate que esto responde a un proceso llamado la sístole y diástole. Sístole consiste en la contracción del corazón. A ver, no sé si me veo en la cámara, pero a ver, déjame. ¿Dónde estoy? Porque ahí estoy, ya, no sé si me ven. Vean mis manos en el video. Aquí. Entonces, esto va a representar una aurícula y esto es un ventrículo. Entonces, la aurícula se contrae y luego el ventrículo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. Entonces, ahora si yo tengo 4 manos, imagínate 2 manos acá y 2 manos al lado, y la de arriba se contrae y luego la de abajo. Entonces, sí, pum, 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 pum. Así la del corazón. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. La contracción es llamada sístole. La distensión es llamada diástole. Entonces, lo que está registrando esta alza en el tubo y el descenso es la sístole ventricular. Entonces, el corazón contrae abajo, bombea la aorta y sube la sangre. Y luego baja. ¿Te acuerdas del video del efecto Winkessel? Que la arteria se infla así. O sea que el tubo elástico, que era un trozo de globo, se distiende cada vez que abres la llave del agua, que es similar a la sístole ventricular. Y es por eso que la sangre sube y baja, sube y baja, sube y baja. Que es Sí, como sí, tu le iba a pulso, preguntar por eso. claro. En ese caso la llave se abre y se cierra. ¿Te das cuenta? Se abre y se cierra. Eso permite cambiar el diámetro de la banda elástica, que es equivalente a cuando tú te tomas el pulso en la muñeca o acá en el cuello. Sí. Pero eso responde Marla. Ay, muchas De Profe, tengo nada. otra duda. Dime, Josefa. Em, que también lo que había hablado de la vasoconstricción, Ajá. ¿eso también ocurre, es un fenómeno distinto a que sean de distinto grosor o ocurre eso solamente en la arteria? La vasoconstricción ocurre en Ujú. muchos tipos de vasos, ¿ya? Desde capilares, arterias, venas. Ah, ya. Y
Y mira, como muestra esto, fíjate que hay inervación, sistema nervioso nuevamente autónomo. Este curso debería llamarse sistema nervioso autónomo, porque está en todo, ¿sí? En todas partes te aparece. Bueno, el sistema nervioso autónomo inerva los vasos y la secreción a nivel de las terminales sinápticas de epinefrina, que también se llama adrenalina, o de norepinefrina, nota eso, que existe la antiepinefrina. Norepinefrina, la única diferencia es un metilo, y eso genera efectos totalmente opuestos. Por ejemplo, la epinefrina puede ser un vasoconstrictor, como se representa acá, y la norepinefrina, en el mismo tejido, es un vasodilatador. De esta forma, el sistema nervioso simpático y el parasimpático pueden modular la contracción de los vasos. Mira, un ejemplo te lo doy de la siguiente forma. En el laboratorio tengo un fármaco que ocupamos con ciertos fines que se llama norepinefrina, que es epinefrina pero más un grupo metilo. Si yo accidentalmente llegara a tocar con mis dedos la epinefrina, o tocar mis ojos o mi boca, yo muero. Así, muero. Es súper tóxico. Todos quieren que lo toque, pero no lo haré. No lo haré. Seguiré haciendo el curso. Ya, entonces, si yo toco la norepinefrina, lo que va a ocurrir es que todos mis vasos sanguíneos se van a dilatar. Todos se expanden. Y eso va a generar una caída de la presión tal que es letal. Porque debemos tener súper claro que la sangre no está repartida por igual en todo el cuerpo, sino que hay algunas estructuras, algunos órganos que tienen una mayor perfusión sanguínea. Y eso está regulado por el sistema nervioso. Entonces, si de pronto se distienden todos los vasos sanguíneos, mi cerebro se podría vaciar de sangre y se distribuiría por igual en todos los músculos y en todos los vasos. Entonces, debemos tener súper claro que existe una regulación exquisita del grosor de los vasos sanguíneos que permite una perfusión adecuada en los momentos idóneos. Por ejemplo, si ya desayunaron, en este momento existe una vasodilatación de los vasos que conducen la sangre a tu sistema digestivo y permiten que se desarrolle todo el proceso. Formación de jugo pancreático, de jugo gástrico, absorción de nutrientes. En cambio, después si salen a hacer ejercicio en su propia casa, porque nadie sale, ya no deberían salir, el flujo sanguíneo se va a dirigir hacia los músculos, no hacia el sistema digestivo. Entonces está todo el tiempo jugando el flujo de sangre. Bien, por tanto, esto de la modulación del tono muscular por inervación simpática y metabolitos vasoactivos es súper importante. Súper importante. No sé si respondo a tu pregunta, Josefa, o si hay una duda al respecto. Mira, debemos tener claro que aquí hay musculatura lisa, que es la que se va a contraer. ¿Ya? Nunca nadie dibuja el músculo liso. Creo que debe estar acá. No, tampoco lo tengo en el esquema. Acá. Ya, esto representa, a ver, túnica, endotelio. Bueno, esto debería representar la musculatura lisa, que se contrae y permite la variación en el diámetro. No sé si hay más preguntas o dudas, o críticas, o amenazas, no sé. Hola, Naís, no te había visto. ¿Cómo estás? Por ahí. Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias. Acá en Estaba cuarentena. escuchando su explicación. Ah, ya. ¿Cuarentena todavía? Sí, así estamos acá. Eso es bueno. Sí, salgamos de esto. Quiero que hagamos un terreno el próximo año en el curso de anatomía, fisiología. Nos prometió lo mismo el año pasado. Pero no va de mí, no va de mí. Depende de las circunstancias. Una ida al Cerro La Campana. ¿Cierto? Quiero terreno. Sí. Bueno, Gracias. Tengo dígame, una duda de algo que pasó. ¿cuál? Lo de los sistemas cerrados abiertos, Ya, que ahí, acá. no, cuando salían los cuatro, que salía conducto y otra cosa. No, Tú se dime fue. dónde paro. Es que no sé para qué lo... ¿Ahí? No, pero es que salía de ese. Ese. Lo de la bomba, ese. Vale. ¿Son cuatro distintos? ¿O se usan bombas en el caso del cerrado? No, eso no entendí. Ah, ya, quizás esta idea pues, está muy mal hecha. Mira, hay sistemas abiertos y cerrados, ¿sí? Dos tipos, ¿Sí? que dependen de si hay vasos o no conductores. Luego, Ah, ya.
hay conductos solamente en los sistemas cerrados, que es como las venas, las arterias, ¿sí? De hecho, son las vías Sí. aferente arterial o intermedio aferente o venoso. Ah, mira, Josefa, esto aclara quizás tu pregunta de hace un rato. Cuando hablamos de componentes arteriales, son todos aferentes, es decir, que salen del corazón, que llevan sangre desde el corazón. Y los conductos venosos también son llamados eferentes, Mm. o sea, que conducen la sangre hacia el corazón. ¿Ya? Y bueno, respecto a las bombas, estas pueden estar en ambos sistemas, abiertos o cerrados, pensando que cuando hay un sistema abierto, de alguna forma hay que distribuir la hemolinfa o líquido interno que presente el animal. Entonces, pueden ser peristálticas si solamente inducen una agitación, una contracción peristáltica, o valvular si genera una direccionalidad en el flujo. Y de estas, valvulares pueden ser extrínsecas o intrínsecas. En ese sentido, la válvula puede estar dentro o puede estar fuera. Bien, pero eso es un detalle muy exquisito en la anatomía de un montón de animales. Pero eso básicamente. Hay dos grandes tipos, solo uno posee conductos y ambos tipos poseen bombas. Ya. Sí, ahora sí. Gracias. Excelente, de nada. No sé si alguien más hizo las tareas o tienen dudas. ¿Nadie? Profe, había una pregunta que usted hizo de alguna enfermedad que hiciera que se pusieran rígidos los vasos sanguíneos, creo. Claro. Y cuéntame, ¿lo indagaste? Hay una que se llama arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las arterias. Los depósitos de placas de grasa en el interior de los vasos sanguíneos hacen que estos se estrechen y se obstruyen totalmente. Esto igual pasa como en la etapa más adulta, cuando uno ya va avanzando en edad, Claro. pero también hay otra que se llama síndrome de Lissenmenger, una cosa, Lissenmenger. ¿Ya? ¿Y de qué trata ese? Ese lo tenía aquí porque es muy largo. ¿Ya? Bueno, mientras Marla lo busca, les cuento algo. Vamos a hablar de drogas. ¿Alguien sabe qué genera la cocaína? ¿Efecto de la cocaína? Yo Estimulante. por ver la serie de Netflix, Freud, sabía que se pasaba inhalando cocaína y quedaba como exorbitado y como prendido. Queda, Yo me acuerdo, queda loco. ¿Ya? ¿Alguien más? yo me acuerdo ¿Cocaína? en el colegio que siempre o sea, enseñaban que estaban las estimulantes, las depresoras y las De acuerdo. alucinógenas. De acuerdo. Eso. Y era estimulante. Ya, bacán. Eso a nivel psíquico, ¿cierto? Como el efecto que te genera. Si estimula, si te relaja, ¿no? Pero a nivel de este sistema, el sistema circulatorio, ¿qué efecto genera la cocaína? Acelera la presión, ¿o no? Claro. Pero también genera una vasoconstricción. Entonces, la gente que inhala cocaína, así, lo que presenta es una vasoconstricción de la vasculatura de la nariz, ¿sí? Eso hace que se detenga el flujo sanguíneo hacia el tabique nasal y este se termina muriendo por falta de oxigenación y nutrición. Y eso hace que la gente que consume cocaína se le choque la nariz y sangre su nariz, porque hay una constricción de los vasos sanguíneos. Y la sobredosis de cocaína puede generar una vasoconstricción tal y un endurecimiento tal de las arterias que genera una ruptura o hemorragia interna y puede morir de sobredosis. Entonces, díganle no a las drogas. Digan todos, no a las drogas. No, quiero escuchar. No, las drogas. Bien, Sí, no, al copete. no a las No, las drogas. drogas. No a las drogas. Díganle no a las drogas. No sé, pero siento que los escolares están muy expuestos a estas drogas. O sea, vas a ir al parque forestal y te dicen, oye, la mano de no sé cuánto está a tal precio. Y la verdad es que el presupuesto no da para hacer esas cosas, entonces. No, y ¿Profe? tampoco deberían hacerlo. Dime. Que yo también me acuerdo en el colegio que nos enseñaron los efectos a nivel de como el neurotransmisor y que daba receptores. ¿Eso lo vamos a ver en algún momento? Eso, eh,
O sea, sería ideal haberlo visto en la clase de sistema nervioso. Ya, Sí. Siento que es algo, bueno, se pasa como materia. Pero la idea de este curso era darle los elementos básicos para que luego ustedes puedan entender eso. claro. O sea, la idea es que tomes un texto y digas, sí, receptor, membrana, entiendo el proceso y lo que genera cada droga. Que lo de la cocaína funcionaba como la dopamina, como que era eso, ¿cierto? Como que eso me acuerdo yo, como de colegio, que funcionaba como el receptor de la dopamina y que por eso como que producía esa felicidad y sensación. Claro, Y en cuanto a musculatura, contrae y por eso andan como duros, no sé. claro, exacto. Sí, mira, como dice Stephanie, las drogas actúan a diferentes niveles en la sinapsis química. O sea, ahí hay un tema, está en la sinapsis química. Pueden actuar funcionando como neurotransmisores o inhibiendo la secreción de neurotransmisores o inhibiendo la recaptura de neurotransmisores. Entonces, hay varios niveles a los cuales diferentes drogas pueden actuar. Entonces, puede emular la función de un neurotransmisor, puede inhibir una secreción o inhibir la recaptura. Cuando tú inhibes la recaptura, puede quedar un neurotransmisor endógeno que genera la persona circulando todo el tiempo y generando el estímulo en la neurona posináptica. Entonces ahí está el elemento. Y creo que hasta en los libros del colegio que entrega el ministerio hay varias tablas que te explican como qué droga genera qué efecto. Pero sí, ustedes lo pueden relacionar con contracción muscular, contracción del sistema circulatorio y el fenómeno al nivel del sistema nervioso. Pero no le digan, o sea, díganle no a las drogas. ¿Sí? No a las drogas. Profe, una última pregunta. Dime, Sobre Josefa. el sistema linfático. Ya, nos vamos al linfático. Dijo que por ahí no entendí bien qué hace. O sea, pasa el agua, Ya, te cuento la linfa que, qué hace. Pero, ¿de qué parte no entendiste, Josefa? ¿O quieres que explique? o sea, es que no sé, como que no me quedó claro, pero Ya, vamos por acá. Primero, ustedes, yo creo que la única relación que tienen con el sistema linfático en sus cabezas, a menos que hayan tenido filariasis, que es una enfermedad que hay en África, es masaje linfático, ¿cierto? Que es un masaje como Sí, reductor del diámetro de las piernas o que reduce, no sí, sé, ¿cierto? La hinchazón. Vale. Cuando hablamos de linfa, nos estamos refiriendo a un componente extracelular, ¿sí? Que no se encuentra dentro de las células, que es líquido y que es dinámico, que circula en el cuerpo. Eso es la linfa. Ahora, la linfa no se mueve entre las células así porque andaría rompiendo todo, sino que la linfa se conduce a través de los vasos linfáticos, que están acá muy pobremente esquematizados en esta persona. Y podemos notar que presenta una ramificación muy similar al sistema circulatorio, es decir, que comprende gran parte del cuerpo. Sí es interesante notar que es más parecido a un árbol que a un sistema circulatorio, porque el sistema circulatorio permite el retorno, ¿cierto? En cambio acá vemos que hay terminales, es como que termina la rama. O sea, es como un sistema circulatorio mal dibujado. Además de ello, presenta estas cosas que son los nodos. ¿Ven? Dice nodo, 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 nodo. Los nodos linfáticos son eh, estructuras del sistema linfático, o sea, tenemos vasoconductores, pero además tenemos espacios donde van a desarrollarse ciertas funciones del sistema inmune. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una célula de tu sistema inmune, llamada célula dendrítica, percibe la existencia de un antígeno, es decir, de una molécula extraña, va a tomarla y la va a ir a presentar al linfonodo más cercano. Entonces son linfonodos. Por tanto, si hay una infección en el brazo, puede que este nodo axilar se inflame, por cuanto ahí van a reclutarse elementos del sistema inmune. Y con ello se genera luego una respuesta a nivel de linfocitos B y linfocitos T, que van a generar anticuerpos o una respuesta citotóxica directa en células afectadas. Entonces, debemos ya tener una idea de que el sistema linfático va a permitir el flujo de líquido al interior del cuerpo, pero también va a participar de procesos inmunes, de la respuesta inmune. No sé si les ha pasado que han tenido una infección, ya sea en el oído o en la boca, y se les inflaman nodos acá bajo el cuello. Como que, oye, sí, tengo inflamados unos nódulos. Ya son nódulos linfáticos. ¿O no les ha pasado que tienen una enfermedad venérea y se les inflama algún nódulo inguinal? Espero que no. Díganle no a las enfermedades de transmisión sexual y díganle no a las drogas. Ok, entonces,
debemos tener súper claro que sistema linfático, flujo de líquidos y además función inmune. Allí se van a reclutar elementos y se va a generar la respuesta inmune. Entonces, avanzando un poco con la... Oye, digo mucho entonces, la otra vez me dijeron, dice entonces todo el tiempo. Ya. Entendamos entonces que... dije entonces. Entendamos, de esta forma, el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático existe en muchos organismos y responde a un problema. Es este el problema. Existe un flujo sanguíneo que presenta dos tipos de presión. Y aquí quiero que presten máxima atención. Cuando hablamos de presión, uno piensa como que algo choca con otra cosa, y esa presión que ejerce el líquido contra las paredes del vaso se llama presión hidrostática, que es la misma presión que permite inflar una bombita de agua, ¿cierto? Presión hidrostática, que empuja las paredes de goma de una bombita de agua y permite que ésta se infle. Esa presión también la presenta la sangre, que es esta. Esa presión hidrostática genera en los vasos, en los capilares, la salida de agua. Entonces el agua sale, porque los vasos capilares presentan fenestraciones, pequeñas perforaciones, que permiten el paso de moléculas de agua. ¿Qué cosas no van a pasar? Proteínas, y esto grábenlo, ¿sí? Se lo pueden rayar en la frente. Proteínas ni células. Las células no deben pasar y ni tampoco las proteínas. Si pasan células, es un proceso llamado extravasación y va a ocurrir en determinadas oportunidades cuando se presentan problemas que pueden afectar a la salud del organismo. Por ejemplo, algunos elementos del sistema inmune pueden extravasar en el caso de una infección. Y eso genera una tremenda inflamación. ¿Ok? Entonces se entiende que hay una presión hidrostática y solo sale agua. Existe una segunda presión llamada presión coloidoscópica o presión oncótica o presión osmótica. Nótense los tres nombres, ¿cuál de todos es más raro? Oncótica, osmótica, coloidoscópica, que implica el flujo de agua, pero no porque esta agua externa esté presionando, sino porque la sangre presenta mayor concentración de partículas que el líquido extracelular. Como salió agua en un proceso anterior, esta sangre que continuó circulando es más concentrada que esta agua externa. Por tanto, el agua va a fluir por osmosis. Entonces, parte del agua que sale retorna. ¿Se entiende eso? ¿Por qué retorna? Porque el agua se mueve desde donde hay menos concentración de solutos hacia donde hay más concentración de solutos. Entonces, gran parte del agua que sale reingresa por osmosis. Esto es súper importante porque también pasa a nivel del riñón, que es la clase que les estoy grabando hoy día, que espero subirla hoy. Ya que es importante entenderlo a nivel del nefrón. Ahora bien, no toda el agua que sale vuelve a ingresar, sino que gran parte queda afuera. Y eso es un problema que se evidencia cotidianamente cuando viajamos a Europa, ¿cierto? Cuando todos hemos ido a Europa, no, mentira. Cuando ustedes van en bus un rato, van para la playa, o viajan en un bus interurbano y van medio apretados, los pies se hinchan. O si viajan toda la noche en bus, los pies se hinchan. Y uno dice, oh, que está raro, y no sé si les ha pasado, se sacan los zapatos en el bus, viajando toda la noche al sur, y se los ponen en la mañana, oye, están apretados los zapatos, sí, engordé, no sé, oh, ¿qué pasó? Y bueno, lo que ocurre ahí es que el líquido y el extracelular es mayor, hay un mayor volumen de líquido extracelular, y eso te inflama la extremidad. Normalmente cuando uno camina, lo que va a ocurrir, que no es la condición del bus, es que este líquido que está en exceso afuera es incorporado acá, en el sistema linfático. Entonces, fíjate que el agua puede ingresar, esto también posee fenestraciones, ingresa el agua y circula, pero gracias a la contracción de los músculos que permiten la circulación unidireccional de la linfa. ¿Ok? Eso es el sistema linfático. Ahora, el líquido linfático va a circular por los músculos. Oye, están los nodos, de pronto sí se encuentra con elementos del sistema inmune, pero sigue circulando. Y a nivel de la subclavia, que es este vaso acá, se reincorpora la circulación sanguínea. Entonces se dan cuenta que el sistema linfático es una vía paralela de circulación de fluidos al interior del cuerpo. Además, el sistema linfático va a estar implicado
en la incorporación de grasas, de lípidos, a nivel del intestino. Por tanto, también va a permitir la circulación de nutrientes. Acá hay un elemento que pasa, pero así desapercibido, que se los dejé por si alguien lo notaba. Y es que la cantidad de agua que queda se puede predecir. ¿Notan lo brígido de esto? ¿Cómo alguien es capaz de predecir? Y esto se logra a través de la ecuación de Starling. Starling es Ernst Starling, que es el mismo tipo que investigó las hormonas y acuñó la palabra hormona. El tipo era un genio. Y existe una ecuación de Starling que permite calcular presión hidrostática, oncótica y la cantidad de agua que debería quedar. Eso lo vamos a retomar en la clase de osmorregulación. Jamás lo van a mostrar en el colegio, pero es bueno que ustedes sepan que hay gente que logra teorizar estos fenómenos. De pronto a alguien se le podría haber ocurrido una actividad experimental con esto. Muy divertido. No sé, Josefa, si quedó como claro la explicación del sistema linfático. Sí, profe, gracias. Súper. Quería acotarle algo, o sea, pero con respecto al seminario. Cuéntame. No sé si, como dijo sistema inmune, prefiero decirle al tiro. No, que no sé si se acuerda que en una clase nosotros le preguntamos que nos tocó el tema de infecciones de transmisión sexual. Sí. Y le dijimos que no sabíamos cómo relacionarlo con algún tema de la clase y que se nos había ocurrido el sistema inmune, pero que era materia del año pasado. Y usted nos dijo que bien que lo relacionáramos con eso. Sí. Y nos pasó que ahora en este tanda tenían que corregirnos y ya 2 personas nos han hablado por interno preguntándonos que qué cosa es la que vincularon al ramo. Ya. Y no se han dado cuenta que es que nosotros incluimos el sistema inmune, pero porque no está este año. Entonces, eso queríamos decirles como para que estuviera presente igual. Porque Ya. quizás varias personas quizás digan, no hay nada y cero. No sé por De eso. acuerdo. Entonces vamos a hacer algo. Les voy a mandar un correo por Ucursos diciendo como sistema inmune es parte del programa, pero se acortó porque además lo da otra persona. ¿Les parece? Ya. Ya, Josefa, me parece súper bien tu aclaración. Y un llamado también a que vayan a ver los videos luego, los evalúen. Y, oye, ojo que es súper transparente. Si van a comentar algo, si van a hacer una evaluación, es trazable quién evalúa de qué forma. Porque al ocupar este sistema de los formularios de Google, podemos decir, oye, le puso muy mala nota, ¿quién es? Y podemos ver atrás. O quién comentó una pesadez, o quién comentó algo positivo también es trazable. Y quienes son los autores de los seminarios van a tener el acceso a esa información. ¿Ok? Así que aquí no hay anonimato y hagan las cosas de manera transparente. ¿De acuerdo? Eso. Así que les digo desde ya, eso. Para que es como si estuviéramos en la clase. Y esto es como tu evaluación es a mano alzada. Sí, oye, me gustó tu trabajo o no me gustó, eso es explícito en esta evaluación. ¿Ya? Para que sean súper objetivos y objetivas. Por aquí habló Javiera Alarcón. Hola Javiera, ¿tienes una duda? Te escuchamos. ¿Profe me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya, que la hablé en delante y no pasó nada, ya. Oh, lo Es siento. que dijo que el sistema linfático es cierto que tenía como ramificaciones como terminales. Ya, Exacto. y yo no entendí qué es lo que ocurre cuando llega a eso, como esas terminaciones. No sé si me perdí en el mundo o qué. Esa era mi pregunta. Y si los nodos son los mismos que los ganglios. Ya. Súper. Ya, Javiera, dos cosas. Primero, estas terminales del sistema linfático están en todas partes. Y mira, como representa este esquema, tienes células, tienes capilares, entonces ellos se encuentran ahí, en el lugar de acción, donde esta agua que sale en exceso debido a la presión hidrostática es accesible para los vasos linfáticos. Y son ciegos, entonces son incorporados porque hay diferencia, o sea, aquí hay menos agua que acá afuera, entonces el agua difunde. El agua difunde y luego va a circular debido a la contracción muscular. Esa es la primera pregunta. Tu segunda pregunta era... Profe, no, de nuevo, no entendí. Ah, ¿Qué ya. ocurre cuando llegan a los terminales? Vale. Mira, este vaso que está acá, que es un capilar, presenta una gran fuga, podríamos llamarlo así, una fuga de agua, porque el agua pasa como si fuera un colador. Entonces sale un exceso de agua que debe ser reincorporada a la circulación sanguínea. Esta agua queda acá en el medio externo y parte de ella se vuelve a reincorporar a los vasos. Se reincorpora ya que estos presentan, fíjate, una mayor presión osmótica, es decir, al perder agua,
queda más concentrada de proteínas, de células, y por tanto el agua va a fluir por osmosis hacia el interior del vaso capilar. Ujú, A sí, sí, pesar sí. de ello, no queda toda el agua, o sea, no toda el agua se reincorpora a la circulación capilar, sino que gran parte de esta agua se va a incorporar, también por osmosis, a estos ductos que son ciegos, que son parte del sistema linfático. ¿Sí? Al Sí. incorporarse, van a fluir de manera unidireccional hasta cierta parte que se encuentra en el tercio superior del tórax, que es la subclavia, y allí esa agua se va a incorporar a la circulación sanguínea. Ya, ya entiendo. ¿Se entiende? Ya. Ya. Y tu segunda pregunta ahora la recordé, era sobre los ganglios o nodos. Te Sí. cuento que significan lo mismo. Significan lo Ya. mismo. Ahora, ganglio significa nudo en griego. Y ganglio también se ocupa para hablar de los ganglios del sistema nervioso. Entonces, hay una ambigüedad en la terminología. En general, Ya. la gente que trabaja sistema inmune lo aborda como linfonodos y no como ganglios. Pero también se pueden llamar ganglios linfáticos. ¿Entiendes? Ya, sí, sí, Básicamente, sí. el término ganglio es muy antiguo y hace alusión a un ensanchamiento o engrosamiento de una estructura. Porque es como tomar un cordel y hacer un nudo. Entonces, si tú, no Ujú. sé, pues eras un médico muy antiguo y abrías algo y decías, ahí hay un ganglio. Pero en verdad es como un engrosamiento de una estructura. A eso hace alusión. Ya, ya, ya. Gracias, profe. Súper, de nada. Y no sé si alguien tiene más dudas, preguntas, un chiste. Ya, entonces hoy día va a subir una clase y Exacto. con eso tendría. Ya, y la ayudantía de estas pruebas. Tenemos Profe. ayudantía el día lunes, ¿cierto, Cami? ¿Cierto, Anaís? Sí. El día lunes tenemos. Y con Ya. eso estaríamos, bueno, quienes entreguen seminario y el portafolio, estaríamos listos. Y luego tenemos el terreno. Ah, ya. Qué Sí, pesado. nos vamos 2 semanas a Chiloé, después San Pedro Atacama. Oh, Sí, ya vamos a San Pedro, está lindo. Profe, no, yo tengo una pregunta. O sea, si la dime. prueba va a ser igual o va a ser con menos preguntas, porque esa semana es del terror. Ah, ¿tienen semana peligrosa? Me imagino, de fin de semestre. Ujú. Menos preguntas, ¿tú quieres menos de 4 preguntas? No, 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 o sea, no sé, yo solo pregunto. O ver otra forma de hacer la prueba, que ¿Cómo? nosotros igual hablamos de eso, o sea, con mi grupo, con ¿Ya? Joaquín, Ignacio, Jean-Pierre, y que igual estamos como muy complicados con todo, porque también está lo del portafolio Sí, y es mucho. yo por lo menos no podía avanzar mucho, entonces no sé en qué momento voy a hacer todo y las pruebas, o sea, me parecen súper entretenidas y me han gustado, pero sí me toman mucho tiempo. Ya. Entonces, sí se podría hacer otra cosa. O no sé, este semestre Quizás, está muy horrible. no sé si les parece, aquí quiero la opinión de todas y de todos, hacer algo en línea con lo que ya hemos planteado antes con las chiquillas, que es evaluar en el contexto educacional los contenidos, pero quizás con un formato más acotado, o una única pregunta, no sé. El problema de eso es la asignación de puntaje, que mientras más corta es la evaluación, más importante es cada error, entre comillas, que se va a cometer. Entonces, se penaliza muy fuerte cuando son pocas preguntas, ¿entienden? Es como Profe, la yo creo caricatura, que perdón, es como la caricatura de una prueba con una sola pregunta. O es todo bueno o es todo malo. ¿Alguien quería comentar algo? sí, que quizá la realización de la prueba no sea tan compleja si es que igual se da, no sé, hasta el lunes siguiente, como suele ser, porque ya para la otra semana, que es la última no, Profe, lo que pasa es que yo creo que lo mejor que podríamos hacer es como si se puede tirar un día más la prueba, por ejemplo, de lunes. Hola, Igual las perdón. pruebas son de desarrollo, no creo que las puedan revisar en unos pocos días. Oye, el profe se fue. Ahí Sí, sí. Están en volví, negro. volví. Ahora están. ¿Cómo que estoy negro? Eso es racismo. Eso es racismo. Oye, no, me caí, perdón. Estaba mal hablando y me desconecté.
Sí, sin querer. No, Así que desde ahí, por favor, pueden retomar un no, poco. era que nos hiciéramos una autoevaluación nomás. Y estamos ready. Ah, sí. No, Una otra evaluación Un de la cheque para asistencia al todos. curso y esa es la nota. Con la participación en ¿Sabe qué? A mí lo que me complica es el portafolio que se entregue el... ¿Cuándo se entregaba? el lunes. Ay, Del 3 al 6 parece una cosa así. sí, hasta Sí, el no, 6. está complejo porque la próxima semana tenemos como 1000 cosas, porque tenemos en todos los ramos tenemos que entregar trabajo y pruebas. video, Sí. trabajo. En realidad lo que íbamos nosotros era como derechamente bueno, voy a decir lo que el Estefi no quiso decir por... Lo voy a decir me duele mucho la derechamente, vista. Joaquín. Ya, Sí, Joaquín. Eso te iba a que no puedo mirar la pantalla porque me duele la vista. Era si podía cambiar el formato de la prueba. Quisiera como alternativas, cosas que respondiéramos en 2 horas. No, porque a nosotros, al menos lo que hablábamos nosotros, que nos toma, a mí personalmente me toma como un día responder la prueba, un día pensando en la respuesta, entonces eh, en mucho tiempo. O sea, he entretenido la prueba y todo, y es un modelo bien interesante de aplicar, pero a esta altura soy mucho más partidario del tradicionalismo que el que sea más interesante la prueba en sí. Además, también lo decíamos por ustedes. O sea, si la prueba va a ser tan extensa para llegar bien al final del semestre, en realidad. Eso. Levantó la mano Javiera también. Gracias, Joaquín, y gracias a todos por su Es que opinión. yo no había pensado como, o sea, con la FER habíamos pensado, no está la FER, ¿cierto? No está la FER. No. Ya, con la FER habíamos pensado como que fuera una pregunta menos nomás, porque, no sé, igual, claro, es una semana quizás como un poco más asible, pero igual, no sé, yo no me demoro un día en hacer la prueba, me demoro toda la semana y siempre termino mandando las pruebas así ahí al límite del tiempo porque yo de verdad le doy mucha vuelta a las cosas y además soy súper como insegura en lo que pongo, entonces como que le doy vuelta, entonces como que para mí no es como un día la prueba, no, entonces como en ese sentido como que fuera una pregunta menos quizás, no sé, Sí. y eso. Ya, miren, ¿puedo comentar algo? Marla levantó la mano. A ver, luego comento algo. Ah, ya. Lo que pasa es que, ya, podría ser, esto es lo que pienso, podrían ser 4 preguntas, pero son 3 obligatorias, y el que quiera hacer las 4, en caso de que, no sé, pues las otras 3 no les vaya como tan bien, y justo tenga la 4 y la 4 le fue bien, y tenga puntaje como adicional por eso, puede hacer la 4 si es que tiene tiempo. Eso sería lo otro, y hacer solo 3 para los que no tienen tiempo. Bueno, nadie tiene tiempo, pero ahí uno se organiza. Gracias. ¿Profe? Javiera levantó la mano nuevamente. Nada, que igual como que quiero decir que igual somos súper pocos como hablando del tema de la prueba y no sé, igual eso igual me causa conflicto. Eso quería decir, gracias. Ya. Miren, ¿Profe? base. Josefa, creo, ¿vas a hablar? Sí, Sí, sí. dale. No, yo quería decir que Que fue. encuentro que igual está bien como una pregunta por clase, porque al final igual, no sé, pues a mí me pasaba que quizás en una pregunta es solamente de una parte de la clase, pero uno igual se estudia al final toda la clase y lee toda la materia y lee el libro y qué sé yo. Entonces encuentro que una pregunta por clase estaría bien. Y ahora son 3 clases nomás, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ah, entonces eso, 3 Tenía pensado preguntas. hacer una cuarta. ¿Una cuarta clase? Mm. Pero Ya, si pero esa sin evaluación. Ah. me dicen que están colapsados, la sacamos. Que era el sistema esquelético. ¿Pero no era la de hidrosalina? No, esa hidrosalina va. Ya tengo 50 minutos listo Ay, esa sí. clase, así que no la bajo. Esa va, y es necesaria. Ya, miren, pienso esto. Ah, Como bien ya. dice Javiera, no es posible que tomemos una decisión con 2, 4, 6, con 7 estudiantes de un curso de 27. Sí, me gusta rescatar la idea que tienen y podemos poner a votación la modalidad de la prueba. Pero, profe, ¿Ya? haga igual esa clase. Ya, es igual la podría hacer. Sí.
Ya, miren, ¿les parece esto? Vamos a hacer una votación en un curso sobre la modalidad de la prueba. ¿Les parece? Sí. Y me pasa esto con la pregunta alternativa, que se presta para que todas la tengan todas buenas y no apliquen nada. O sea, voy a evaluar, si les hago una pregunta de una prueba de alternativas, voy a evaluar más la capacidad que van a tener de buscar en el libro y poner la opción correcta. Y siento que eso no, para eso no hacemos prueba y ponemos puro 7. ¿Ya? Y es más fácil decir, sí, mira, la opción de la 1 era la B, la Por 2 es eso la C. autoevaluación. Siento que nos alejamos de cualquier objetivo pedagógico por más pequeño que sea. ¿Y qué topamos entonces, dice Joaquín? No, en verdad la nota me da igual, pero el ejercicio de ¿Profe? responder algo, dime. ¿Sí? Creo que habló Javiera. ¿O me pegué? Que quizás deberían ser las cuatro clases. No, no se escucha. ¿Sí se escucha, no? Sí, escucho. Ah, ya. El Pero, profe que está con pero problemas. están todos congelados. Está negro. Ahí Pero volvió. después- ¿Y ahora? Parece que Lo no. perdimos. Que no pegaba así como. No sé qué pegaba, solo que yo creo que está analizando todo lo que. Dale, Volvemos. no. Sí, di tu idea. No me va a Dile. no me va a escuchar. Pero dile, Sí, después estoy lo escuchando repetimos. todo lo que dicen, pero estoy pegado. Estoy anotando quién se ríe y quién no, así que... Ya, miren, ¿alguna idea, no? Les planteo lo siguiente. Dale, Yo no. te iba a Está decir, hablando. profe. Paoli, dime. No, quería hablar. Ya no sé cuándo Ya hablar y cuándo dale. no. Ahora. Habla. Ya, yo lo que iba a decir es que fueran 4 preguntas porque el profe quiere hacer la 4ª clase, pero No, que no quiero. sea como la modalidad de las otras pruebas, que eran 5 preguntas, se responden 4, pero que sean 3 clases, o sea, 3 preguntas, o sea, 4 preguntas y se responden 3, si uno la elige. Claro. Yo digo ¿Sí? que también deje la Sí, opción de perfecto. dar las 4 y sea un puntaje adicional. Por si Pero es que ahí, acaso, Claro, por si igual las puede ser. ahí las chiquillas estarían revisando, o el profe también por si acaso. Po. También, sí. Por eso yo creo que deberían ser las 4 y así uno igual tiene la opción de estudiar la 4ª clase, que es la que quiere hacer el profe, y responder cualquiera de las 3, ¿cachai? Porque aparte que si así es que respondan 4, o sea, que la 4ª tenga nota adicional, la gente igual se va a esforzar por hacerla, pues. Sería Pero yo creo injusto. que el tema se basa en de que si son 4 o 3 preguntas, ya hay como chiquillos que manifiestan como que les cuesta hacer las 4 preguntas, que se Claro. demoran más, como que no es que le dediquen el mismo tiempo a hacer 3 o 4, sino que se demorarían mucho más. Yo creo que ese es el problema, como no cargarlos tanto. Pero igual es buena idea lo del bono, porque ahí como que igual sería como optativo el hecho de ¿Qué que es si eso? tú quieres hacerla o no, pues entonces como que puedes hacer las 3 preguntas y hacer el bonus como puedes no hacerlo y también bien, ¿cachai? Que no hacer el no lo bonus veo igual injusto. perjudica. Yo no lo veo Pero injusto ahí, porque es una decisión de cada uno. Se claro, les da la Sí, po, oportunidad pero y si yo no están la tomo. diciendo, Entonces, si están diciendo que tienen problemas de tiempo, es el tema. Los que no tienen tiempo, el tema del bono no los va a beneficiar en nada, Claro. entonces es algo que no sería equitativo para cada uno. Ese es el tema. Supongamos distinto sería como pedir hacer las 4 preguntas y quizás como se consideran solo 3, que 4 preguntas, pero si está dando una pregunta como bonus o como opción para que alguien suba el resto, eso quiere decir que los chiquillos que están complicados de tiempo no les va a beneficiar en nada. o podría ser una mezcla, quizás 2 preguntas de desarrollo potente, o sea, potente en el sentido de completa, por decirlo, y otras de alternativas, quizás.
como mezclarlo también, así como el tiempo en realizar esas preguntas de desarrollo disminuiría y se podrían hacer preguntas de alternativa también. También Yo podría opino ser... que evaluemos la ayudantía. A mí se me ocurrió una idea con lo que dijo Anaís. Como que hagamos 3 preguntas, pero se cojan, se hagan las 3 preguntas sí o sí, y las van a revisar las 3, y de esas 3 se escojan las 2 preguntas que tuvieron mejor puntaje para todos. Como que se elimina la que no te fue tan bien, o la que tuviste menos puntaje. Eso podría ser lo mejor. Y ahí nadie estaría mal, todos podríamos hacer las 3 preguntas, y aparte va a haber 2 preguntas que sí o sí, que fueran con mejores puntajes, que se van a quedar. Pero ahí igual uno está poniendo como toda la carga en los que revisan, las que revisan, no sé quién revisa. Y entonces tres. igual es Pero, como Pero si igual iban a ser pesado, 3, pues, igual iban a ser 3, ahora que quieren hacer 2, eso es lo que no entiendo. Igual iban a ser, primero eran 4, ahora dijimos que 3, y ahora digo que van a ser 3 porque 3 sí o sí van a revisar, y se quedan con el mejor. Bueno, o sea, por si acaso nosotras igual vamos a revisar, así que no se preocupen por eso, vean por la carga que ustedes tienen, o sea, la propuesta que ustedes puedan hacer. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Porque la prueba la van a dar el lunes Lunes para 3. el otro lunes, ¿cierto? Entonces, en el caso de que si se llegara al consenso de que fuera una prueba online, ¿esa sería también el lunes o la haríamos después? La verdad, no sé. La verdad, no sé. Porque personalmente yo creo que influiría en mi respuesta la fecha en que sea la prueba. Miren, veámoslo el calendario. Tenemos, Eso. a ver, esto sí o sí tiene que estar listo al viernes 14. Eso es cierre de semestre, así, cierre acta, cierre todo. Por tanto, no podemos estar un día revisando pruebas, porque además necesitamos el feedback, el cuente el puntaje, nos pudimos haber equivocado. Es un desastre. Entonces, podríamos al lunes 10 tener entrega de pruebas, por ejemplo. Y bueno, no sé, del lunes 3, no sé si es mi calendario, ¿lo ven? ¿No estoy compartiendo? No, profe. No, profe. Ya, No, vamos a profe, compartir no se ve. pantalla. Ya, estamos, uy, voy a salir de eso. Chao. Ah, ahí está. Acá. No sé si ven mi calendario. Vemos ¿Tampoco la lo ven? clase. ¿Ven la clase Está solamente? compartiendo el PowerPoint. Ah, ya. Bueno, tomen su celular y vean el calendario y ahí van a notar Sí, pero yo veo el calendario. Profe, sí se ve. Igual, que entre el lunes 3 y el lunes 10 podríamos recepcionar las pruebas. O sea, liberarla el lunes 3 y que tengan toda esa semana. Quiero saber si es esta semana del 3 al 9 la semana del terror y de la muerte y la Sí, desolación. el asco, Sí, total. profe, es ¿Sí? esa. Esa es la semana. Nada más que esa. Entonces La eso semana les del 10 no hay complica. casi nada, creo. Esta semana ¿O sí? nada, no, porque se cierra acá. Miren, yo quisiera cumplir con varias cosas. En primer lugar, me gustaría hacer una prueba tal que evalúe habilidad, que evalúe contenido. Si les pasamos solamente alternativas, lo más probable es que la mitad lo copie del libro o lo copie de internet y todos tengan un 7. Y cuando una prueba todos tienen 7 es porque hay un problema. ¿Ya? Siento que yo les quiero facilitar el desarrollo de esa semana, pero la opción de solo alternativas es imposible. Como decía, creo que Camila, podríamos hacer una mezcla, ¿no? De dos tipos de evaluación, que creo que podría ser mejor. Por ejemplo, incorporar de manera tipo bonus claro. alguna pregunta de desarrollo y que el otro sean preguntas, no sé si alternativas, pero sí alternativa y justificación, por ejemplo, que implica algún trabajo más. No sé si me entienden. Profe, lo que pasa es que hasta el 7 tenemos muchas cosas. Entonces Ya, podríamos 7. realizar la prueba fácilmente el fin de semana, Este fin de aunque semana. igual tenemos que entregar un trabajo el 11, creo, Martes. el martes 11. Pero igual es un trabajo que no requiere tanto tiempo.
Ya, Entonces, al menos no habría problema con entregar la prueba el lunes si es que tendría, o sea, porque tendríamos el fin de semana, ¿no? claro. Así que en ese Em, caso tener quizás tres pruebas, o sea, tres preguntas de desarrollo, creo que es una buena alternativa. Pero ahí tendríamos que hacer la votación, pues, que es lo que decía el resto también. ya. Entonces, ¿les Porque una parece? opción también podría ¿Mm? ser, profe, dejar 3 preguntas obligatorias nomás. Y que no Claro, tengan que elegir nada, sino una pregunta por clase y se responden esas 3. me parece eso que es lo mejor. 3 preguntas por clase y no apelando a la integración de contenidos, que quizá igual es una habilidad más compleja, como integre, como antes lo hicimos, endocrino y evolución, o endocrino y nervioso. ¿Les parece, no? Quizás preguntas más simples desde esa perspectiva, no Sí, apelando profe. al desarrollo de habilidades de integración, sino que entregue el contenido. Y también con esta dinámica para que sea algo más divertido de responder. Yo creo que eso podría ser. Ya, pero ¿les parece que lo sujetemos a votación? Entonces escriban en su chat ahora las opciones que se les ocurra a ustedes para poner en el foro, para hacer una encuesta. Pero a mí me gusta la idea que propusieron ahora de eso, 3 preguntas, una por clase. Verdadero y falso, justificación. 70 para todos. 4 preguntas, elegir 3. Autoevaluación. Bien, puede ser. Bien, hay varias opciones, vamos a escoger cuál de esas nos conviene. Ya, excelente. Nota por participación en la ayudantía. Sí, nota por coordinar el ramo. 3 preguntas, escogen los 2 mejores puntajes. Puede ser que les demos un bonus que no sea una pregunta extensa, sino como algo mucho más pequeño. ¿Sí? Nota por respirar. Claro. Respirar a través de la piel. Todos tienen uno. Ganó el anfibio. Bien. No sé si, bueno, ya. Entonces lo vamos a someter a votación. ¿Les parece? ¿Lo hacemos hoy? Por otra parte, quería preguntarles si hay más dudas de la clase, así como contenido. Para que la gente que esté viendo luego el video no se aburra escuchando esta conversación. Profe, algunos tenemos dudas del portafolio, Sí, adelante. de la rúbrica, que no entendemos mucho la rúbrica. Ya, la Lo voy que a pasa, o abrir sea, acá. entendemos a modo general, pero como que explícitamente no sabemos qué quiere que pongamos. Que pongamos ahí en cada cosa. Sí, igual Ya hay lo dudas vamos. puntuales. Ya lo voy a abrir para que hablemos sobre la proyección de la rúbrica, ¿de acuerdo? Ujú. Mientras tanto, esto está cargando. Pam, 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 pam. Deberíamos tener cortinas musicales en esto. Hay muchos tiempos muertos. Pam, pam, pam. Música de Misión Imposible, fin de semestre. Un momento para Pum. reflexionar. Momento de paz. Música para la migraña. Mi pan. Mi pan. Su. Ya, estamos en el portafolio. Estamos atentos con las chicas a las dudas. Ya, la primera es la metodología. Ok. Ya, ahí, porque arriba sale que en la metodología tenemos que, ¿cómo llegamos a ese proceso? No entendemos. ¿Qué va? Ya. Mira, primero está escrito acá, metodología, Sí. y dice, se refiere a cómo usted ha realizado la búsqueda de información y la generación de la propuesta. Mira, Josepa, lo se plantea de la siguiente forma. Ustedes están interesados en evaluar un objetivo, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje de octavo básico, por decir algo. Entonces, la búsqueda de información se basa en analizar ¿cómo se dice? Esta bajada del ministerio, los planes y programas. Luego, identificar en ciertos textos especializados los contenidos. Y de alguna forma, tú conoces la información que quieres entregar. También estás articulándolo con otras asignaturas probablemente. Entonces, ¿cómo llegaste a esa información? Tienes que sistematizar el cómo alguien luego podría nuevamente generar un trabajo como el tuyo. Ese es el método. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿cómo le pedirías a alguien que haga un trabajo similar al que tú estás haciendo, sin copiarte? Esa persona debería entonces ir a buscar información a ciertas fuentes.
¿de acuerdo? Y debería entonces hacer un proceso de búsqueda en fuentes asociadas al currículum del Ministerio de Educación, en fuentes de la disciplina, entonces algunos textos específicos, para poder generar la propuesta. Entonces ahí tú tienes que decir cómo se hace. A eso se refiere. Es bien simple. No sé si me entienden. Pero, por ejemplo, si nosotros buscamos experimentos, o sea, vimos los experimentos que ustedes hicieron el año pasado, ¿eso también va en la metodología? ¿O es como Claro, grandes rasgos? también va la metodología. Ahora, ojalá Ya, no decir como citar el curso de anatomía, porque eso no existe. El curso de anatomía es un constructo, ya que no es citable. Siento que claro. citar cursos no es muy bueno. El día de mañana me despiden y se acabó esto. Y yo destruyo todo lo que está en los cursos y me voy. Entonces, no es una fuente que es trazable de información. En ese sentido, metodología, mejor referirse a las fuentes bibliográficas, quizás que ya están citadas en las actividades del año pasado, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ujú. En ese sentido, hay gente que citaba las clases. Me parece muy extraño. No citen las clases, citen las referencias de las clases mejor. Váyanse a los libros, a los papers. Eso está más correcto. Entonces, bueno, aquí dice referirse cómo usted hizo este trabajo. Y en lo que respecta a la rúbrica dice, los procedimientos utilizados están bien descritos. Y en un formato solicitado. Se presentan en orden lógico y desarrollado de manera exhaustiva. Entonces, por ejemplo, sería algo así como, el trabajo se basó en el análisis del currículum de octavo básico en el área de ciencias naturales, se analizaron los objetivos de aprendizaje y se seleccionaron algunos de estos en función de la coherencia con los contenidos vistos en el curso de anatomía y fisiología. Luego, las palabras clave o ciertos conceptos fuertes, ¿cómo se dice? Conceptos centrales de la unidad fueron buscados en papers o textos. Entonces, eso es lo que tienes que escribir. ¿Cómo vas a generar el conocimiento? No sé si queda claro. Sí. ¿Sí? Ujú. Ya, súper. ¿Más dudas? Vamos. Los resultados. Resultados. Veamos el descriptor Sí. primero, de arriba. Dice, en resultados, contempla el producto que está creando. Ejemplo, la actividad explícita en el laboratorio, sus actividades previas, cierre, todo. Es decir, tiene que ser lo que tú estás generando y que otra persona lo pueda implementar. Eso es el resultado de tu trabajo, en tu portafolio. Entonces, aquí dice resultados. Se muestran los resultados de manera clara a través de figuras, imágenes, gráficos o tablas según corresponda, disponiendo de descripciones de observaciones de la imagen. Eso. Mi pregunta iba en si tiene que ser explícito como en las pruebas, en el sentido de que, no sé, nosotros habíamos pensado que antes de la actividad experimental íbamos a hacer una introducción, por ejemplo. Ahí escribimos, ¿se hace una introducción sobre esto, esto y esto? ¿O se escribe la introducción como tal? No es necesario que escribas el guión, Dirigido a los estudiantes, ¿ya? claro, no es el guión, pero sí lo necesario para un docente. Entonces, lo que tú estás haciendo ahora como trabajo, mira, las pruebas que hemos hecho hasta ahora, tú le hablas al estudiante, ¿cierto? Entonces hacemos como un guión de lo que uno le respondería. En el caso del portafolio, tú estás elaborando un material para un colega, o para ti misma, o para un jefe de UTP. En ese sentido, tiene que ser más técnico. Y por ello, no es necesario que tú digas la introducción, le voy a decir, hola estudiante, ¿cómo está? Sino que generes una guía, por ejemplo, de trabajo y la presentes. Eso es parte de un resultado. El material con el cual vas a Profe, trabajar. ¿Sí? igual tengo dudas con eso de los resultados, entonces podría poner en los resultados que se trabajará, se les pasará a los estudiantes una guía y pongo la guía ahí. Claro, Ah, claro. Porque eso es el ya. desarrollo de tu propuesta. Ahora, no es necesario que hagas Y, el experimento como tal. ya, Eh, ya. Hay gente que Y me tenía una escribió en la semana y claro, me dijo, hola, no tenemos papaína para hacer el experimento, no sé, cosas así. Y es como, claro, no tienes por qué hacerlo, pero sí muestra los resultados, la imagen, cómo sería el esquema experimental. O sea, hay que disponer una descripción y de los elementos necesarios para poder hacer la actividad. Tengo una duda ahí igual, porque en la metodología yo tengo que igual explicar el experimento, ¿cierto? Sí, No, ahí tengo que
O sea, tengo dudas con eso, como que me confunde la metodología con los resultados. En la metodología pongo cómo realicé la búsqueda Exacto. Mira, la metodología se refiere y a tu trabajo en la generación de la actividad experimental. Tu trabajo está en el método. El trabajo que va a hacer el estudiante al desarrollar la actividad experimental, eso contenido en una guía, es parte de los resultados. ya, ya. ¿Te das cuenta? Es un profe generando material para estudiantes. Entonces, tu actividad, tú eres la profesora, tu metodología de cómo generaste el material. Tus resultados son las actividades, son las guías, son las fichas que va a ocupar el estudiante o la estudiante. Profe, Ya. ¿Sí? en los resultados también, porque, por ejemplo, si nosotros dentro de la actividad queríamos hacer como que se hiciera un mini debate, una conversación, plantear preguntas y esperábamos tales respuestas para hacer otras preguntas. Ahí también Súper. tenemos que poner más o menos lo que queremos que nos respondan los Sí, alumnos. lo esperado. Lo esperado, fíjate, puedes tener una pauta, así como un diagrama de flujo. Por ejemplo, se intenciona la discusión sobre la observación de algo. ¿Responde favorablemente sobre ese cierto tema? Sí. Si es así, ¿qué hago luego? Si es no, vuelvo a plantear la idea inicial, por ejemplo. Entonces tú puedes generar un diagrama de flujo que vaya a coordinar o esquematizar tu discusión. ¿Podemos No sé hacer un si se diagrama de flujo entiende. en la parte de resultados entonces? Claro. Fíjate Ya. que ahí va, pues, diagrama, flujo, o sea, figuras, imágenes, gráficos, tablas, según corresponda. Ya. ¿Sí? La idea es pautear la actividad, no improvisar. No sé si hay más preguntas. Yo tengo preguntas a la Profe, discusión, pero Sí, dale, Marla. es también por los resultados que como que ya hacemos como un flujo, un diagrama de flujo, pero aquí tiene que ver cómo, qué vamos a hacer en la clase con ellos o cómo vamos a abordar la actividad experimental. Eso es lo resultados que no... es ¿eh? todo lo necesario para generar la actividad experimental. Todo lo necesario. Desde la guía donde tú evalúas los conceptos previos hasta quizás la guía de salida de la actividad. Y si decías, como mencionaba la compañera, si vas a cerrar con una discusión, no decir como, oh, ya, discutan ustedes y se tiran las cosas del laboratorio en la cabeza. No. La idea es generar la pauta para poder guiar eso y hacer un cierre, ¿sí? Y no dejar en la improvisación. Profe, ¿y ¿Entiendes? cómo lo hacemos para meter la guía que nosotros vamos a hacer? Porque debería Haz estar la la guía guía. Sí, tienes que hacer la guía. y la ponemos en resultado, ponemos todas Sí, las cosas. resultados. Mira, no sé si han visto cómo son las tesis de pedagogía en otras universidades. ¿Han visto alguna vez una tesis de pedagogía? No. ¿No? No. Que son seminarios de título, muchas veces lo fuerte es una argumentación desde la teoría. Según, no sé, Lev Vygotsky, el pensamiento debe ser transmitido a través del andamiaje. Ay, súper así, súper teórico. De pronto un marco teórico grueso, y luego resultados, viene el desarrollo de una actividad siguiendo ese marco teórico. Y ahí vienen guías de laboratorio, una estructura de una clase, pero bajo un marco muy establecido. Entonces, este trabajo, este portafolio pretende hacer un poco lo mismo. Ya tienen todo un argumento teórico en torno a cómo van a presentar el trabajo. Y resultados es hacer el trabajo. No metiendo las manos en el laboratorio, pero sí generando la guía para que el estudiante lo haga. No sé si me entiendes, Marla. Entonces, tus resultados van a ser todo lo necesario para que tú el día de mañana, Marla, tomes tu portafolio y llegues a un curso y digas, vamos a hacer esto. Y estén las guías hechas, esté la actividad explicada y esté resuelto más o menos cómo se va a hacer el cierre y el desarrollo. ¿Sí? Sí. Sí, Súper. profe, frente a eso, por ejemplo, nosotras estamos creando material y haciendo secuencias didácticas. Entonces, en este sentido, la idea es que en esta parte como que estén las cosas, cosa de que uno pueda extraerlo y llegar y hacer tu actividad. Claro. Por ejemplo, José, con lo que tú decías, y también te podría ayudar una pauta de criterios que tú esperas que estén dentro del alumno. Por ejemplo, no sé, si hablas de X tema, tú esperas que esté el criterio de si está o no está, y un indicador que te ayuda a evaluar, ¿cachai?
que también te podría servir de forma paralela al diagrama de flujo, para que también lo puedas averiguar. Como hacer una evaluación en la misma, como en Es el que mismo en el experimento. fondo, O sea, no son evaluarlo, sino, indicadores. claro. Por ejemplo, como tú quieres que al abordar una pregunta, tú quieres ver ciertos criterios que ellos cumplan, tú en la pauta de cotejo pones los criterios, pones si se cumplen o no, ¿cachai? Que también es una forma que te podría ayudar a tratar esa actividad, como a abordarla en el fondo. Claro, y en el caso de que no se cumplan, después al final de tu diseño lo reevalúas considerando que se deberían cumplir todos los cotejos que no se cumplieron en un principio. Súper. ¿Vieron? Por eso ellas son las ayudantas. Ustedes son los ayudados. ¿Ah? Ahí está. Ese es Camila. Profe, tengo igual dudas con la parte de discusión. ¿Ya? La discusión. Discusión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pregunta con respecto a la discusión? No entiendo cómo abordas la discusión. Ya. No me acuerdo, no, como que no. Ya, Stephanie, cuéntame un poco de qué era tu proyecto, al menos el título. ¿Qué constaba? O para... Era sobre el sistema nervioso. Ah, ya, con Hacía Chailán. módulos. Sí. Sí, ya, mira. Fíjate que tú eres la estudiante, ¿de acuerdo? En esta rúbrica. Entonces aquí tú tienes que integrar, interpretar, extrapolar los requerimientos, el propósito, currículum y resultados esperados o logrados en tu actividad. Es decir, aquí tú haces la reflexión sobre lo que estás proponiendo. Esa es tu discusión. Y en ello puedes tomarte de elementos, por ejemplo, de la literatura. Hay muchas revistas científicas de educación que abordan cómo, por ejemplo, pasar sistema nervioso o cómo enseñar evolución. Y eso ya se ha discutido y se ha estudiado en extenso, no es algo que nosotros estemos inventando. Entonces tú puedes situar tu propuesta respecto a lo que ya se ha planteado antes, lo que se ha dicho, o respecto a las necesidades del currículo. ¿La satisface o no? ¿O tú estás complementando lo que se pide? Por tanto, la discusión es esa instancia para poder hablar de lo que tú estás proponiendo, en términos de si cumple con ciertos propósitos o no, o se sitúa como una novedad, si aporta al currículum o si es un anexo, básicamente. Eso apunta. Ah, ya. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿Profe? ¿sí? No, dale, Steffi. No, sí, solo está diciendo que sí me estaba quedando claro nada más. Ah, yo tendría la duda de que si en esta parte se incluye todo lo que habíamos puesto en la propuesta, como los facilitadores y eso. Y no me acuerdo qué más, pero Es sí se una, incluyen acá. es una buena parte para incorporarlos. Quizás no es toda la discusión, pero sí es parte de, o sea, el pensar qué podría facilitar o cuáles pueden ser las barreras de la implementación es un elemento propio de la discusión. Ahora también es bueno que logres hacer estas otras cosas, que es hablar respecto a de qué forma está tu propuesta cumpliendo con ciertos objetivos. Por ejemplo, cumpliendo con requerimientos del Ministerio de Educación. ¿Sí? Pero se supone que todo, o sea, era parte de crear la actividad que estuviera relacionada al currículo. Exacto, exacto. Como Entonces, decir qué tanto se apega, qué tanto sirve. exactamente. O qué otras, por ejemplo, proyecciones puede tener. Por eso viene una extrapolación. Por ejemplo, tú dices como, sí, hemos cumplido con abordar esos objetivos, pero además nos permite retomar ciertos elementos luego en cuarto medio o en tercero medio asociados a otras áreas. ¿Cachai? Entonces, eso es básicamente darle vueltas a lo que ustedes propusieron y mirar hacia atrás los objetivos planteados y decir, sí, mira, se han cumplido o no se han cumplido, o incluso logran abarcar más elementos de lo que ustedes esperaban, que sería como lo ideal, ¿no? Como la actividad genial. No sé si me entiendes. Pero, por ejemplo, yo en la propuesta puse así como por los módulos que hacían en el experimento, como ¿Sí? que ciertos módulos cumplen con ciertos objetivos. Eso sería como en la parte de discusión, poner como qué aborda cada, o sea, qué abordan
los experimentos que hago o No, en el... no. Eso va al principio del trabajo. Fíjate, Ah, Stephanie, ya. la discusión apunta a poner en evaluación, así como una perspectiva crítica, tu trabajo frente a muchos otros elementos, frente a la literatura, frente a las demandas del currículo. Entonces, ahí tú tienes que hablar como situándote en una forma de, y como dice la palabra, discusión. Si se cumplen objetivos, no se cumplen, creemos que se abordaría de mejor manera quizás haciendo otra actividad, dos actividades más. ¿Te fijas? Eso es una discusión, es como un paper. No sé cuál es la experiencia de ustedes frente a los artículos científicos, pero en la discusión uno evalúa, sí, la hipótesis se cumple o no se cumple, a la luz de los resultados. En este caso, en tu discusión, tú dices, bueno, los objetivos planteados se cumplen o no, de qué manera, en función de tu resultado, que es toda tu actividad. Ah, ya, ya. Sí, ya. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Ahora es el punto crítico de tu trabajo, la discusión. Donde tú dices, sí, bueno, o está medio malo, y lo evalúas. Profe, ¿Sí? tengo otra duda más. Dale, Josefa. Con respecto, que la conclusión hay que hablar con respecto al cumplimiento del objetivo. Sí. Pero nosotros habíamos hecho los objetivos como los objetivos para los estudiantes. Entonces, en el sentido como que comprendan, no sé, cómo funciona el sistema, bla, bla, bla. ¿Cómo vamos a hablar del cumplimiento de esos objetivos? ¿O hay que hacer objetivos como del portafolio en sí? No, son los mismos objetivos. Fíjate que aquí la conclusión estaría muy relacionada con la discusión. Muchas veces ustedes van a encontrar que discusión y conclusión los ponen juntos, dependiendo de la rúbrica, o si es un paper, o un artículo, una tesis. La conclusión lo que hace es una bajada de la discusión puntual. Entonces, lo que se discutió, ya se habló, se masticó, y en la conclusión tú pones como, los objetivos son fácilmente abordables, o son difícilmente abordables. O el objetivo general es muy ambicioso para el desarrollo y quizás requeriría la implementación de 2 actividades más. ¿Entiendes? A eso apunta. Es como decir, en 3 líneas, ¿qué tal estuvo tu trabajo respecto a los objetivos planteados? ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. De nada. No sé si hay más comentarios. Profe, ¿Josefa? ¿puedo mostrar algo en relación a los resultados? Ay, no sé si me escucha. La La Cami. Profe, ¿la escucha? ¿Escucha cómo se Sí, escucha? escucho. Me parece que estoy Ah, ya. inestable, pero escucho. Adelante. Ah, ya. Ya, Cami. Si puedo compartir una cosa que quería Ya, mostrarle a los chiquillos. ya, voy a dejar de compartir. Denme un segundito. Dejar de compartir. Y ahora vamos a hacer que varios participantes puedan compartir de forma simultánea. Bueno, yo les quería ofrecer, si les cambio el portafolio por lo que tengo en esta mano. ¿Alguien quiere tomar la opción? Sí. Sí. No, es una No broma. sé si se ve. Sí, sí se ve. Ya, es que, por ejemplo, bueno, acá el año pasado tuvimos que planificar una clase y esta era de química orgánica. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, usé el ciclo constructivista, pero el tema es que, por ejemplo, yo ponía la fase, en qué consistía la actividad, el objetivo, la fundamentaba y decía las actividades que iban a ir. Entonces, seguía esta misma lógica y luego, por ejemplo, acá se usa un video y colocaba el video. Después entonces como que en el fondo es como seguir esta lógica en el tema de los resultados, como que sea lo más explícito posible. Tampoco significa como que es que la piensen y que sean capaces de buscar lo que ustedes quieren y lo que quieren lograr en el estudiante. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, había el análisis de una entrevista o de una, ya ni me acuerdo, y acá está. Entonces, esa es la idea también,
la idea es como que se apoyen de material que quizás no pueden hacerlo ustedes mismos, que también está en internet, ya sea noticias, no sé, cualquier cosa que les pueda ayudar a formar algún material. Entonces, como que esa es un poquito la idea de los resultados, para que no se les quede eso. Súper, muchas gracias. No sé si les quedó más claro con eso. Sí, si lo puede mandar. Bacán. Ah, como ejemplo. Al DM, porfa. Inbox. Sí, muchas gracias por compartirlo. No sé si quedan más dudas. Profe, ¿No? si no quedan más dudas, ¿va a cerrar la clase? ¿Cómo? ¿Se acaba esto así? Lo que pasa es que íbamos a ver lo de la tarea, pues. Y yo la estaba buscando y ahí nos fuimos por la programa. Ya, ¿tienes la tarea entonces? ¿Esa? Sí, le estaba leyendo una... Bueno, habían 3 preguntas que usted hizo. ¿Ya? La última fue como una tarea que usted dijo que había que relacionar el sistema nervioso con el respiratorio y con el pH. Sí, súper. Esa también la busqué. Ya, entonces, Marla, somos todos oídos. ¿Quieres compartir pantalla o...? Me pegué. Oye, pero es que yo quería... No se Mira, me dio escucha, el tiempo de buscar. tiene muteado Me dio- el micrófono. Marla, perdón, pero Dale, estaba que ya, hablando Marla. y me caí. Entonces yo Expon. quería... Oiga, es que ¿sabe qué? Usted justo se cayó y se quedó pegado en esta imagen. Y yo hablaba, y yo decía, oh, ¿qué estoy ¿En qué imagen? diciendo? ¿En qué No sé, imagen? como que dije, quizás ¿Verdad? ¿En qué imagen me pegué? así. Mire, ¿me está viendo? Sí, Así, sí. así, sí, así. Así como que está hablando. Y yo dije, chuta. Ya, perdona. Oye, pero mi internet reconoce tu voz y Ya, se a corta, ver, no sé. vamos a poner aquí. ¿Puedes, Les por voy favor? a compartir pantalla. Ya, adelante. Eso no es un halago. Comprar un cambiador de voz. Un convertidor. La Siri, vamos a llamar a la Siri. Y a ver. Profe, mientras la Marla comparte, una pregunta. Dime. ¿Hay algún libro de fisiología, o sea, anatomía comparada? ¿O usted lo va recopilando de varios lugares, no? Existe un libro de anatomía comparada muy bueno llamado el Cardon, con K. Cardon. Car. Para que lo busquen por ahí. Y ahí te lo voy a anotar acá. Pum, 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 en el chat. Ya. De hecho, siempre están las referencias a las clases. El Cardon. Ah, Cardon. Cardon sí es muy de anatomía. Es más anatomía que fisiología comparada. Igual tiene elementos. Y de fisiología comparada, yo les diría que hay muchos libros. Y están todas las referencias. El más clásico es el Schmidt-Nielsen. Como Schmidt, algo así, como Nielsen. ya. Gracias. Así que se lo recomiendo. Cada vez que veía en Dark el apellido Nielsen, me acordaba de Schmidt-Nielsen. Era como, oh sí, el consumo de oxígeno, los moluscos. Bueno. ¿Ya, Marla, vas a compartir? Me caí de nuevo. ¿Me escucho ya? Sí. Sí, te escucho. A ver. Estoy más perdida. ¿Me escuché recién? ¿Acá dónde puedo compartir? ¿Qué saben ustedes? Abajito, Porque dice, está como en verdecito. la Share barra de screen. abajo. Ya. Ya. ¿Ven? Sí. Sí, se Ya, ve. bueno, le había hablado al principio de esta enfermedad que se genera
con el paso de los años, cuando uno ya está entrando a la etapa de viejito, pasa esto. Dice, la arteriosclerosis sucede cuando los vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes del corazón al resto del cuerpo, arterias, se vuelven gruesos y rígidos. En ocasiones restringen el flujo de sangre hacia los órganos y los tejidos. Las arterias sanas son flexibles y elásticas, pero con el tiempo las paredes de las arterias se pueden endurecer, una enfermedad que comúnmente se denomina endurecimiento arterial. Ya, ahí tenemos una. Ahora les voy a mostrar otra que viene del nacimiento. Este es el síndrome de Eisenmenger. Es un trastorno que afecta el flujo de sangre del corazón a los pulmones en algunas personas que nacieron con problemas estructurales del corazón. Causas. El síndrome de Eisenmenger es una afección que resulta de la circulación anormal de sangre causada por un defecto cardíaco. Casi siempre las personas con esta afección nacen con un agujero entre las dos cámaras de bombeo, los ventrículos izquierdo y derecho del corazón, comúnmente interventricular. El agujero permite que la sangre, que ya se ha oxigenado en los pulmones, fluya de vuelta hacia estos, en lugar de salir hacia el resto del cuerpo. Súper, es como un corazón de qué animal. ¿Qué taxa tiene un corazón con una tabicación parcial interventricular? ¿Los reptiles? Muy bien, reptiles, sí. Ya. Entonces, esta era la otra. Y también usted preguntó qué pasaba, por qué la curva de la hemoglobina se iba hacia la izquierda. Claro. Esto es cuando la hemoglobina aumenta la afinidad que tiene hacia el oxígeno, y aquí sale, encontré. Desviación de la curva hacia la izquierda. El desplazamiento de la curva hacia la izquierda significa un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Se puede desviar por varios motivos. Y aquí hay unos motivos. Disminución Ojo, de CO2. perdón, Marla, pero ojo con eso, con las fuentes que ocupan, porque este es como un receptor. Sí, pues, es como un sitio para compartir diapositivas. Sí, ya, por ahora lo tomamos, pero no lo pueden ocupar como referencia ni para hacer clase, ¿ya? Pero si esta era para compartir nomás, no estoy haciéndole una clase. No, yo cobro las clases, pues, esta es gratis. No me pida tanto. No. Pero bueno, aquí hay unos factores que es la disminución de CO2. Dice, esta situación se produce en los pulmones donde la concentración de CO2 baja. Como consecuencia, se desplaza hacia la izquierda y aumenta la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina. También disminución de la temperatura. Se evita la posible desnaturalización de la hemoglobina y como consecuencia se vuelve más afín a unirse con el O2. Ya, eso es lo que encontré en eso. Y también busqué sobre la última pregunta, que era la tarea de esta relación sistema nervioso, respiratorio y pH. Y encontré una cosa llamada alcalosis respiratoria. Cuando respiras mucho, ¿no? Aumenta la frecuencia ventilatoria. Una hiperventilación. También busqué que podía ser como crónica o aguda. Bueno, en Wikipedia salía eso. Disculpe la fuente. Pero lo que me llama la atención es que decía que había una hiperventilación alveolar y también aumentaba el bicarbonato, aumentaba la presión de oxígeno y aumentaba el pH. Y esto también lo recibían, este aumento, hacían lo contrario. Por lo tanto, en verdad, no me acuerdo bien, pero sería un feedback negativo. La pregunta es para usted. Mira, cuando dejas de respirar, aguanta la respiración, tu sangre se acidifica, porque el dióxido de carbono genera ácido carbónico. Existen sensores de esta acidez a nivel del cuerpo que van a generar aferencias hacia centros de integración con eferencias hacia el control de la ventilación pulmonar. Entonces, cuando ustedes se aguantan la respiración, llega un punto en donde hacen y se extiende el tórax. Eso es un reflejo, y es un reflejo que está dado por la acidificación de la sangre. Entonces, acumulación de CO2 implica la percepción
a nivel del cuerpo y la generación de un reflejo. Que claro, conlleva por ahí dice Joaquín, los límites de la respiración voluntaria. Claro, apunta a eso. Es como el tema que están viendo con Jean-Pierre. No solo es el único reflejo que existe en el cuerpo asociado a la circulación sanguínea, también existe el barorreflejo. El barorreflejo es lo que a ustedes les pasa cuando están agachados y se paran de repente. ¿Les pasa que se paran y se sienten mareados así, como que el mundo da vueltas? Ya. Cuando tú te paras, la sangre queda abajo por inercia y tu cuerpo tiene que aumentar la presión sanguínea para bombear esa sangre hasta la cabeza. Si no hay sangre en la cabeza, vas a sentir ese mareo. Entonces, cuando te mareas, es porque la sangre quedó abajo. ¿Y quién restituye esto? Bueno, el aumento de la presión sanguínea. Entonces, existen varios procesos muy dinámicos relacionados con la mantención del intercambio gaseoso y de la perfusión sanguínea en el cuerpo. Son dos reflejos. El reflejo de la acidez de la sangre y el barorreflejo. Eso que eso. Muchas gracias, Marla. Un aplauso a Marla por su búsqueda de las tareas. Ahí va, mi aplauso. Aplauso digital. Ahí está. Oiga, profe, ¿cómo puedo volver a la pantalla inicial que estoy aquí? Profe, yo tengo una duda. Sí. No sé cómo volver. Tenéis que dejar de compartir. No, mi duda es si, porque hay gente que practica eso de aguantar la respiración, ¿eso no hace mal? Porque en ese tiempo no está como fluyendo sangre oxigenada el cuerpo, ¿o sí? Mira, interesante. Yo creo que esa gente además baja el metabolismo de alguna forma. Si reduzco mi metabolismo, reduzco la producción de CO2 y con ello también controlo la acidificación de la sangre. Entonces, imagina, dije entonces, siempre digo entonces. De esta forma, si tú reduces tu movilidad, si no te mueves mucho, no vas a producir mucho CO2. Por tanto, la acidificación debería ser menor. Ahora, si alguien tiene un ejercicio activo como bucear y no respirar, la verdad es que tiene un control sobre el reflejo y lo tolera. Ahora, si hará daño, yo creo que sí. Sabemos que la actividad enzimática es dependiente del pH, de la fuerza iónica también. Entonces, mantener la sangre ácida no creo que sea prudente. Ahora la sangre tiene una capacidad buffer importante, de buffer fosfato. La sangre no se vuelve enormemente ácida, o sea, oscila algunas décimas de pH. Eso basta para decir que hay una acidificación. Y la gente cuando se desmaya es también por lo mismo que dijo, que no le llega como al cerebro. Muchas veces tú te podrías desmayar si te paras repentinamente y no tienes un barorreflejo que logre compensar esa pérdida de sangre en la parte superior. Profe, pero usted sabe cómo se llama eso en verdad? ¿A qué se debe ese que no tenga ese vago reflejo? Es que yo estuve investigando. ¿Ya? Y por ahí encontré la disautonomía. ¿Usted sabe lo que es la disautonomía? No lo sé. Cuéntanos. Investíguelo, tarea para la casa. No, pero ¿sabe qué? Oiga, pero de verdad, usted si lo ve, lo investiga, va a quedar sorprendido porque, ¿Ya? por ejemplo, todos estos sistemas que usted nos ha pasado es por estasis para que nosotros podamos regular nuestro medio interno con el medio externo. Ahora, cuando esto no resulta bien, y no sé, pues nos pasa esto que no podemos controlar ciertas cosas o no podemos de la temperatura, que nosotros que somos organismos endotermos que generamos calor, porque hay gente que nunca genera ese calor o lo disipa hacia los pies. ¿Por qué pasan con los pies helados, las manos heladas, aunque sea verano, por ejemplo? Todo eso tiene que ver con la disautonomía. Es un problema que tiene como el organismo en sí, que no es capaz de regular esta homeostasis, no es capaz de hacer homeostasis. Y ahí se crean hay varias cosas que pasan, por ejemplo, a mí nunca yo paso con los pies helados, a lo más se me calientan solo cuando duermo, pero todo el día con los pies helados y las manos heladas, hasta en verano. También en el colegio yo estaba en los típicos actos el día lunes, que teníamos que cantar todos los himnos, todo, estaba el sol, estaba muy fuerte, y yo me desmayé 3 veces, y después me dejaron a la sombra. Y eso pasa con esta gente que tiene disautonomía, que no es capaz de poder responder a esa alta temperatura.
no es capaz de regular su temperatura corporal y se desmaya. Y hay más cosas, más factores. Y un tema de la circulación de la sangre, todo eso. Es muy Sí, mira, interesante. le dediqué 0,5 segundos para buscarlo en Google, no más que eso. Menos, Google me dice que fueron 0,44 segundos. Y me parece que lo que tú mencionas, la disautonomía, es una inmadurez del sistema nervioso autónomo. Entonces, si pensamos en eso, a ver, si el sistema nervioso autónomo es inmaduro, todos los procesos que hemos visto en el curso, todo, tiene algún problema. Sí, pues. Sí. Curioso, ¿no? Y por No eso sabía, mismo gracias. cuando uno está acostado y se levanta y llega ¡pum! Ese Te desmayas. sí, que usted dice que es como, sí, es por eso, porque no tienes, no eres maduro en el sistema nervioso autónomo, ¿ves? Una O sea, inmadurez ahí. cuando te digan inmaduro, digo, no, tengo disautonomía. No soy madurez, Sí, sí, disautonomía. eso. Oye, gracias por el aporte, Me voy a buen anotar comentario. para decirlo. La Marla Muchas descubrió mi enfermedad. Yo es que me paro y me mareo. Yo vivo mareada todo el día. Eres una inmadura, Gracias, Javier. Marla. Es una Sí, inmadura. gracias. Gracias, Marla. Súper. Bueno, no sé si hay más comentarios o preguntas. Ya hace las 12 y ya un montón de rato. Profe, Bien, ¿podrían alargar un poco la fecha de entrega de la pregunta con que tiene bonus para la propuesta experimental? Y que en realidad no, al menos de aquí al viernes no hay un tiempo para poder entregarla. ya, lo vamos a ampliar. Hasta el domingo podría ser. Sí, por Sí, Ya, no hay favor. problema. ¿Para el bonus? Digo, para el sí, Sí, para el ya, bonus. puntaje adicional. adicionales. Ya, Sí, ya, genial, no hay problema. vale, gracias. Profe, Vale, tengo una duda. Stephanie. Es que no me quedó muy claro en la clase pasada, como por qué los inmigrantes tenían una respuesta así como al frío. Así como que no me quedó muy claro porque usted habló de lo de la inervación de las glándulas sudoríparas cuando uno nace, pero eso como que lo vi para el otro lado, Para como el calor. nacer en un lugar frío y estar propenso a poder tener un shock térmico en un lugar con calor. Pero esto es al revés, entonces, Sí, ¿qué proceso como fisiológico es el que en ellos estaría como distinto? Porque el ejemplo que dio es como para el otro lado. otro lado. Entonces, Oye, Stephanie, quería saber. estaba esperando que alguien lo preguntara. Esto estaba súper intencionado eso. Y qué bueno que lo notaste tú. Y te cuento, aquí apunta. Mira, la inervación de las glándulas sudoríparas determina su funcionalidad. Entonces, durante los primeros años de vida, si se estimula la sudoración, esas glándulas son funcionales en el adulto. Entonces, súper bien porque te permiten regular a temperaturas mayores a la temperatura crítica superior. Entonces, puedes regular cuando hace calor. La respuesta al frío implica el aumento de mitocondrias, implica el aumento de la actividad enzimática. Por tanto, la regulación que existe o la aclimatización al frío es un fenómeno de plasticidad fenotípica. Entonces, personas que viven en el sur y que ya han ahí un montón de tiempo, presentan mayor actividad termogénica que personas, o deberían presentar, que personas que viven en zonas más templadas. En ese sentido, existe tanto una regulación de procesos acordes a la generación de calor, así como a la disipación. Y son plásticos. El caso que les mencioné de las glándulas sudoríparas apela a plasticidad del desarrollo, que no se modifica. En cambio, la otra plasticidad asociada a la capacidad termogénica es plasticidad fenotípica y totalmente reversible. De este modo, un inmigrante que lleva muchos años en Chile debería desarrollar capacidad termogénica. Eso es lo que se espera. Ay, ay, ay. Sí, que había quedado con esa duda. Dale. Sí, no sé si hay más dudas, chiquillas, chiquillos. Por ahí quien puso, me viro vampiro. Ah, qué buena. Qué creativo. Bien, ya pues si no hay nada más que preguntar o decir o comentar, agradezco su participación. Espero que estén bien con sus familias en sus casas. Lamento todas las veces que me caí, pero eso. Estamos hablando, extendemos las fechas de la entrega de las décimas y ampliamos la fecha para la entrega del trabajo por décimas adicionales, ¿ya?
Chao Camila, chao Anaís, chao el resto de las personas que participaron. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, muy Chao, bien. Adiós. profe. Y la votación, acuérdese. Cuídense.